puede decirlo. Bueno, mal dicha sea página, sino al copiar. Tengan mucho cuidado, no copien. No puedo aplicarlo, ¿no? Deduzco cómo es mi trabajo y tengo que ver si es mi trabajo transversal o si es longitudinal. Si es transversal, mi trabajo es retrospectivo. Si es longitudinal, mi trabajo es prospectivo, ¿no es cierto? Tengo que ver esas posibilidades de manejo específicamente para evitar justamente que después, cuando quieran hacer vuestro trabajo de análisis, se complique, que no coincide con lo que estamos manejando nosotros. En epidemiología, y eso yo cuando enseñé epidemiología también enseñaba esta parte, hay ciertas medidas de asociación e impacto y también hay de infraestructura que se utiliza específicamente para determinar un estado situacional de la investigación, ¿no? Y si bien es cierto, son medidas que se emplean específicamente para determinar si va asociado o no va asociado a la ponderación de una enfermedad específicamente, el hecho es que estas medidas han transitado o han superado la barrera para no solamente a quedarse en epidemiología, sino ser parte de un paquete de investigación, ¿no? Y por consiguiente, la carrera investigativa, ¿no? Ha absorbido estos datos para manejarlos de mejor manera en los trabajos de investigación. Por consiguiente, nosotros lo que vamos a ver es entender realmente qué es una asociación y qué es un impacto en este caso, ¿no? Cuando hablamos de medidas de asociación, ¿no? Es que estamos viendo nosotros que hay entre ciertas variables, hay diferencias que realmente se concuerdan o no concuerdan entre ellos específicamente, ¿no? Y para eso nosotros lo que tratamos de buscar es una relación entre estas variables de explicación, ¿no? No de causalidad, sino de la existencia de estimulación de una variable sobre otra variable, no es una asociación específicamente. Por consiguiente, cuando ustedes hablan de asociación, factores asociados, factores de riesgo, factores relacionados. Lo que están tratando de explicar ustedes es que quieren demostrar que un factor va a influir en la existencia de la enfermedad o del otro factor, o va a modificar su comportamiento. Entonces, por eso es que ahí nosotros tenemos que entender que deben haber algunas diferencias específicas, ¿no? Y las diferencias son en relación a la medida en que ellos van a influenciar a la otra variable específicamente. Y para eso tenemos dos variables, dos elementos de medición, las variables de diferencias absolutas y las diferencias relativas, ¿no? Las absolutas es cuando nosotros tenemos que tratar de evaluar una evaluación en donde vemos que mi principal objetivo es tratar de disminuir ese riesgo de que la enfermedad sea producida por este factor específicamente. Pero ¿cómo lo hago eso? Identificando ese factor que está condicionando la enfermedad. Y por eso hablamos de medidas preventivas. Para eso sirve el trabajo retrospectivo, porque me permite ver en qué momento se ha desencadenado el momento de enfermedad con estos factores que han presumiblemente han efectuado una acción sobre la enfermedad específicamente, ¿no? Y entonces quiero disminuir el factor de riesgo allí específicamente. Las diferencias relativas, en cambio, son aquellas que nosotros vamos a cuantificar, ¿no? La intensidad de asociación que tienen estas variables y que podrían condicionar como una causalidad de la enfermedad, ¿no? Y entonces cuando hablamos de estas diferencias relativas es que nosotros identificamos realmente cuál de los elementos es mucho más específico que va a producir la enfermedad, ¿no? Y entonces ahí es donde hablamos de esto. Medidas absolutas son las medidas de impacto, que me dicen cómo es que esta enfermedad se va a lograr prevenir, y las medidas relativas o diferencias relativas son las medidas de asociación que generalmente vamos a encontrar nosotros en este caso de investigación. En la medida de asociación están el riesgo relativo, los ratios y la razón de prevalencias. Y fíjense que en las medidas de impacto están el riesgo atribuible, ¿no es cierto?, la fracción etiológica de expuestos, el riesgo atribuible poblacional y la proporción del riesgo atribuible poblacional. No sin embargo, también hay otros estudios que se pueden agregar, como lo vamos a ver posteriormente, que son lógicamente los elementos que en algún momento alguien va a poder desarrollar la investigación. Entonces vamos a hablar de las medidas de asociación. Las medidas de asociación generalmente lo que tratan de hacer es estimar si existe una asociación, ¿no? Hacer la dirección y, por supuesto, la magnitud del proceso. Recuerden eso, siempre nos trabajamos en este sentido para buscar justamente este tipo de estimación en cuanto a las variables que vamos a investigar nosotros. Cuando nosotros hablamos de si existe una
causalidad, una dirección, una magnitud, es que nosotros lo vamos a ver en esta forma. Primero, que la variable A tiene que estar presente para que se produzca la variable B, ¿ok? Necesariamente, ¿no? Debe haber una dirección específica que puede ser 3 cruces, 4 cruces, 5 cruces, a la derecha, a la izquierda, como quieran ustedes, o simplemente determinar la intensidad de acuerdo a lo que se va a valorar en este caso, ¿no? A que es muy fuerte o a que es muy débil. Eso ustedes lo van a determinar cuando hagamos el trabajo de investigación. El riesgo relativo, en cambio, es una incidencia de la enfermedad, ¿no? En donde nosotros lo que vamos a hacer es encontrar los grupos de expuestos y los no expuestos, ¿no? A diferencia, ¿no? De los ratios que lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Entonces, el riesgo relativo mide incidencia. Recordemos eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de incidencia, hablamos de expuestos y de no expuestos, ¿no? Y acá está, el riesgo relativo, ¿no? Y lo que indica, lógicamente, es cuanta más probabilidad, más tienen las personas expuestas de la enfermedad. Es lo que vamos a buscar nosotros en el desarrollo de la enfermedad. ¿Y cómo se interpreta un riesgo relativo? ¿No? Cuando es un riesgo 1, es nulo el efecto que se tiene porque no afecta absolutamente nada, ni a la derecha ni a la izquierda. Cuando nosotros vemos que es un grupo mayor de 1, sabemos que es una asociación positiva o directa. Esa es la interpretación que se hace. O en todo caso, cuando tenemos menos de 1, sabemos que la protección, que es un factor de protección, o en todo caso una asociación negativa o inversa, ¿no? Eso es lo que tienen que ustedes hablar en este caso cuando hagamos el riesgo relativo. Y cuando hablamos de una significancia estadística, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, el intervalo de confianza debe estar incluido con el valor nulo, ¿no? Y debe estar también, lógicamente, que sea diferente al valor de 1, ¿no? Por eso es que decía que cuando hablamos de intervalo de confianza, al 95% debe estar, ¿qué cosa? Incluido el 1 y debe ser mayor de 1, ¿no? Entonces, por eso es que con esto nosotros hablamos de significancia estadística. Y acá está la explicación, ¿no? O sea, todo elemento que caiga por debajo de 1 para este lado ya no tiene significancia estadística. Pero a eso hablamos del valor alfa de error, no del valor P. El valor alfa me dice exactamente el 0.05, ¿no? Que es la probabilidad de fracaso de una hipótesis demostrada. Entonces, en el riesgo relativo también igual, ¿no? Lo mismo que estamos hablando en este caso. Entonces, el riesgo relativo tiene otros nombres. Se llama también razón de riesgos, razón de densidades de incidencia, razón de tasa de incidencia, o si quieren en inglés, ¿no? Para que ustedes lo ubiquen claramente, ¿no? Los doctores no encuentran bibliografía en inglés porque tienen otros nombres raros. Acá están los nombres raros que a veces encontramos. Por consiguiente, cuando hablamos de riesgo relativo, hablamos de estudios de cohortes, chicos, cohortes. Ténganlo claro. Y acá hablamos de una contingencia del 2x2 en este caso, o también podemos hablar de una contingencia de acumulación de datos, ¿no es cierto? Expuestos o no expuestos, ¿no? Son riesgos relativos. Bueno, son matemáticas que ustedes no lo van a ver de repente ya, pero algunos ejemplos por ahí que lo vamos a ver rápidamente debido a la hora. El OR, en cambio, es odds ratio o razón de odds, ¿no? Que es de probabilidades. Se define como la división de enfermedades no expuestos y la enfermedad de no expuestos, ¿no? Para eso se toma un código que se llama el odds, que es probabilidad de enfermedad. El OR es odds enfermos sobre expuestos, sobre odds enfermos sobre no expuestos, ¿no? Perdón, odds expuestos de enfermos y odds no expuestos. Cuanto el odds sea más, tienen más personas expuestas, ¿no? Para ser de acuerdo en eso, ¿no? El OR que tenga 3.4 significa que es 3 veces más de hacer la enfermedad. Si el OR más sale 10, 10 veces más de hacer la enfermedad. A eso se refiere justamente, cuanto más obtenga la persona o el grupo, más personas se enferman en este caso. Para recordarles más o menos algunos criterios importantes como fórmulas, ¿no? En el cociente, entre dos probabilidades complementarias o mutuamente excluyentes, ¿no? Entonces, recuerden siempre que vamos a manejar nosotros elementos que nunca van a estar juntos, ¿no? Porque acá tengo
el 20% o el 0,20 de una enfermedad, y acá en el denominador está la diferencia del 100% del 1, quitándole lógicamente los 20 y sería 80. Este es justamente lo que habla de exclusión, ¿no? Exclusión. A eso se refiere específicamente. El odds ratio, razón de odds ratio, se calcula en una tabla de contingencia, ¿no? Y generalmente se aplican estudios en cohorte y de prevalencia en los casos, ¿no? Por lo tanto, vamos a calcular una enfermedad OR que tenga que ver con una exposición también, ¿no? Un ejemplo que está acá, que lo vamos a pasar rápidamente. Eso no tiene para usted ningún valor, eso es más que nada de epidemiología. Se hacía con ejercicios, ¿no? Y la interpretación que se hace es, como pueden ver acá ustedes, ¿no? Me sale 42,7 y aquí dice que el paciente, bueno, la comunidad tiene 43 veces más de que la enfermedad, que tengan la enfermedad que aquellos que no lo hagan, ¿no? Específicamente. Esa es la interpretación que se hace, ¿no? Entonces, para encontrar una diferenciación entre el OR y el RR, el OR es la mejor herramienta que se tiene para calcular justamente como un estimador en este caso, porque nos permite prever a todos los individuos que tengan la enfermedad, porque es de prevalencia, en cambio la RR es incidencia, por consiguiente excluye a aquellos pacientes crónicos o antiguos, ¿no? Y también nos permite determinar los pacientes que no tienen la enfermedad, pero lógicamente me permite cuantificar o tener una exposición, una posibilidad de selección de mayor cantidad en la población para lograr realmente la mejor investigación. ¿En quiénes se usa? En aquellas enfermedades que son pocamente vistas, ¿no? Muy poco frecuentes, ¿no? Entonces, creo que eso sería... Allá, la interpretación del OR, acá está ustedes, es casi igual que el RR, ¿no? Si el OR es igual a 1, el valor es nulo. Si es mayor a 1, el valor es de riesgo. Y si es menor de 1, es protección. Entonces, no se asusten cuando les salga menos de 1 el OR, ¿no? Es factor de protección. Simplemente ya no es de riesgo, sino de protección. Otras denominaciones, razón de odds, razón de ventajas o de posibilidades o razón de momios. Cualquiera de estos nombres es un OR. Inglés, nada más que eso. Y el OR se estudia para casos y controles más específicamente, aunque también se puede utilizar para casos de cohortes y de prevalencia en este caso, ¿no? El OR, que es más amplio en su movimiento. La razón de prevalencias, en cambio, es una herramienta que a mí me permite estudiar una medida de asociación y que lo que me busca aquí es indicar cuántas veces hay la probabilidad que un individuo expuesto presente la enfermedad respecto a los no expuestos. Es igual que un OR, pero acá agarra solamente algo específico. Agarra solamente prevalencias y la diferencia con la exposición, ¿no? O sea, es agarrar la enfermedad y la prevalencia y la exposición en este caso. Es poco utilizada en la práctica, no se usa más, acepto de que en las matemáticas estadísticas se está empleando actualmente, ¿no? Indica asociación, pero no indica causalidad. Ojo, ninguno de los tres indica causalidad. Eso téngalo bien claro. Otro nombre que tenga es prevalencia, razón de prevalencia o ratio, o prevalencia ratio en inglés. La interpretación es igual. El R1 es valor nulo. El mayor de 1 es acción positiva y el menor de 1 es acción negativa. Vean cómo se interpreta diferente. En cambio, las medidas de impacto, que estamos estudiando algunos, tenemos dos, riesgo atribuible y fracción etiológica, ¿no? Bueno, fracción etiológica es un poco difícil en realidad, pero lo vamos a ver cómo se estudia, ¿no? La medida de impacto, en realidad lo que me dicen es que es el número o la cantidad de enfermedades que se pueden atribuir a la exposición específicamente, ¿no? Y son más selectivos en cuanto a los demás. Los otros son muy generales, ¿no? Pero en cambio esta es más selectiva, ¿no? Acá está. El RR y el OR son una idea relativa de la fuerza, pero en cambio esta de impacto sí nos da ya más sensibilidad en cuanto a su evaluación. El riesgo atribuido a los expuestos, o diferencia de riesgo de los expuestos, también se llama riesgo de tener el efecto en los sujetos expuestos que se debe a la exposición. Esa es la conceptualización que se tiene, y lo que hace es medir en cantidad o en escala absoluta, en qué cantidad específicamente, siendo lógicamente la mayor,
y no es que se va a presentar la frecuencia de la enfermedad en este caso, ¿no? En el grupo de los expuestos, comparando con los no expuestos. El riesgo atribuible tiene esta fórmula específicamente como una diferencia, no es un cálculo matemático de número denominador, si es una diferencia nada más en el caso, ¿no? Y que usa lógicamente la herramienta de los ratios, por ejemplo, ¿no? O el RR. Bueno, hay una medida acá, el resultado que es de 0.19, eso hay que interpretarlo adecuadamente, ¿no? En cambio, la fracción etiológica de los expuestos, que se llama FEE, que también tiene otro nombre que es fracción atribuible en los expuestos, FAE, o llamado también proporción de riesgo atribuible en RRA, ¿no? ¿Qué hace ellos? Nos mencionan una proporción del efecto producido por la exposición de los expuestos y a la vez indica la proporción de la enfermedad en los no expuestos, perdón, en los expuestos, ¿no? Lo que se podría prevenir eliminando la exposición, ¿no? Recuerden que las medidas de impacto son para prevenir la enfermedad y las de asociación son para estudiar la enfermedad, ¿no? Y se expresa en porcentajes el resultado, ¿no? La fracción etiológica en los expuestos, el FEE, también llamado como función del RR o del OR, ¿no es cierto? También puede ser, en estudio de cortes tiene esta fórmula de RRR, y en estudio de caso y control tienen estas fórmulas, ¿no? Que son, bueno, idénticas, ¿no? El riesgo atribuido a la población, que es una diferencia de riesgo en la población también, es similar al riesgo atribuido a los expuestos, o DRE en este caso, ¿no? Que es acá, en este, ¿no? Pero referido a la población total, ya no son los expuestos y no expuestos, sino a la población total. Se define como la diferencia entre las tasas de incidencia, riesgo absoluto, en la población, ¿no es cierto? Y el grupo de no expuestos, ¿no? En la población. Y el riesgo producido es la exposición a la población total, se sabe en porcentaje. La proporción de riesgo atribuida a la población es la proporción de incidencia en la enfermedad que se evitaría en la población general si se erradica la exposición al factor de riesgo, ¿no? Esta es la proporción acá, de esta que estamos utilizando nosotros, la fórmula, ¿no es cierto? Y le aumentamos un denominador, que es la población total, ¿no? Y sale una medida de impacto o efecto de mayor importancia en la salud pública, ¿no? Que es lo más importante en este caso. Ayuda a determinar las exposiciones que tienen la mayor prevalencia, el impacto en la salud de la comunidad en este caso. Como la relación entre la población es una función del riesgo relativo, se utiliza un factor de prevalencia en este caso, ¿no? Acá tienen ustedes el factor de prevalencia que se va a hacer como una constante para multiplicar los resultados que tengamos, y como es en porcentaje se multiplica por 100 en este caso, ¿no? Igual en los ratios también, ¿no? Se utiliza un factor establecido. Este es el porcentaje normal y este es el riesgo relativo de la población y este es el riesgo atribuido a la población. ¿Se dan cuenta la diferencia, no? Entonces, son elementos que nos van a dar una idea clara de cómo está impactando en la comunidad las enfermedades relativamente. Son algunos ejemplos que se tienen que tomar en cuenta y este es un resumen general de todo lo que hemos hablado en este caso, ¿no? Es una clase rapidísima de ubicación más que nada para que ustedes den cuenta la importancia del OR y del OR y del RR en ese caso, ¿no? Y lo que quiero volver es a esta parte, para que ustedes ubiquen qué van a estudiar a partir de ahora, ¿no? En esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que van a estudiar ustedes, no? Factor de asociación y factor de medida de impacto, ¿no? ¿Y por qué motivo? Porque lo que vamos a hacer con medidas de impacto es que ustedes van a hacer actividades de evaluación preventivas o de salud pública. Y las medidas de asociación tratan de valorar asociaciones causales. Ustedes apuntar cuando hagan el plan de análisis estadístico de vuestro trabajo de investigación. Es una clase cortísima, en realidad esa la hago más yo con los de epidemiología que con ustedes. Bien, ¿alguna pregunta? De manera opcional, ¿no? Para ver si tal vez había algo que La pueda idea, a ver, llevar a la confusión. la idea Pero de porque no ustedes, tiene variables confusoras, mi trabajo no tiene nada de eso. a ver, la idea de ustedes, o sea, tienen que interpretar todo, o sea, yo no quiero que me escriban así escuetamente, yo sé que no tienen ningún dato todavía, pero tengo el título, tengo mis variables y agarro, pues, y digo, no tengo
Ya, entren a la inteligencia artificial. Mi título es esto y le pones, tengo mis variables. ¿Qué análisis estadístico puedo realizar? Y ahí, ¡bum!, les va a botar el análisis estadístico. Más fácil, no puede ser, ¿no? Y si quieren les demuestro algo más, ¿no? Yo les voy a mostrar algo así. Voy a mostrarles un trabajo. Y eso, lo que me asombra es que ustedes no conozcan el chat, ¿no? El chat está, está para todo el mundo. Ya, mira aquí. Título de mi trabajo, así va a poner. Estoy compartiendo, ¿no es cierto? ¿Están viendo? Sí, usted se ve. Factores de riesgo. De la herencia, tratamiento. Que listo. ¿Qué más quieren que les haga yo? Mejor hay vuestra tesis de ustedes, ¿no? Ahí me dice, mire, tipo de estudio, transversal caso control, población muestra, ¿no? Y acá ya me dice más o menos cómo está. Ahí está, ya me dijo todo. Ahí. Se colgó mi internet. Y se colgó mi internet. Qué gracioso. Ahí está. Allá, acá está. No estaba calculando todavía. Potencial de confusoras, acá les puedo incluir la potencial de confusoras. No digo que lo hagan tal como está, solamente es una referencia. Ustedes ya verán, ¿no? Y aquí, tamaño de muestra, cálculo regresional. Ahí está, análisis descriptivo y bivariado. Ahí está, de frente dice, descriptivo, tal, bivariado. Categóricas tipo de Fisher, orden prevalencia u otras crudas, bueno, ¿no? Orden y radios crudas. T de Student, U de de Winnie, según distribución. Selección para el modelo, tanto clínica. Y regresión lineal, acá de construcción, confusión, interacción, diagnóstico. Ahí está. Todos los paquetes. De estos, ustedes cogen cuál les conviene. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué más quieren que les enseñe? No debería enseñarles eso, pero ya les he enseñado eso, ¿no? Ahora, recuerden que la universidad firmó un convenio con Trinity para detectar copia de inteligencia artificial, ¿no? Así que no piensen que vuestra vida está resuelta. Pero lo que yo quiero que ustedes analicen qué cosa quieren de esa alternativa que demuestra, cuál se adhiere mejor a vuestro trabajo, ¿no? No es todo, es una parte nomás. ¿Alguna duda más, Patricia? El examen es el 18 a las 10 de la noche, doctor. Bueno, así se 18 a las 10.